¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenos días. Soy Silver Rojas y les doy la bienvenida a esta nueva semana de nuestras clases virtuales en matemática. Hoy desarrollaremos los temas de describimos las características de un objeto en términos de reflexiones o simetrías en una situación de la vida cotidiana y representamos las diversas figuras en términos de rotación, reflexión, simetría y ampliación. Competencia. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El propósito es: describimos las transformaciones geométricas de los objetos y leemos textos o gráficos que describen características, elementos o propiedades de las formas geométricas bidimensionales, así como de sus transformaciones para extraer información. Empecemos. Describimos las características de un objeto en términos de reflexiones o simetría en una situación de la vida cotidiana, que corresponde al día 3. Mejorando nuestra convivencia en el hogar. Debido a la crisis provocada por el coronavirus, estamos en una situación inédita. Niños y adolescentes en casa sin asistir al colegio. Padres teletrabajando y todos sin poder salir a la calle nada más para lo imprescindible. Es una situación que puede producir problemas de convivencia familiar debido a la irritabilidad, la ansiedad, el estrés, entre otros factores. La incertidumbre y el miedo por lo que está ocurriendo en todo el mundo pueden tener impacto en nuestra salud. Para la convivencia en tu familia, para que la convivencia en tu familia sea pacífica y haya armonía en casa, te proponemos realizar actividades recreativas o lúdicas como los integrantes de tu familia. El reto será crear un diseño con piezas en forma de triángulos, de colores u otro polígono que te guste y explicar a tu familia las transformaciones geométricas que empleaste para construirlo. Difundirás tu diseño creativo en un periódico mural. Para esta semana tendremos las siguientes situaciones. Situación 1. ¿Qué transformación geométrica resulta cuando una persona se mira en el espejo? Graficar y justificar tu respuesta. Pues tenemos acá una imagen donde se refleja de reflexión en el espejo. Pues también tenemos aquí la otra. A continuación también tenemos otra imagen, las cuales nos muestran que te estás mirando al espejo y la imagen se refleja tal igual como eres. Bien, en la imagen, cuando una persona se mira al espejo, estamos hablando de una simetría axial. Es decir, que la imagen reflejada en el espejo es tan igual a la imagen inicial. Es decir, acá tenemos esta figura o el rectángulo ABCD. Al reflejarse por el espejo, se ve igual.
la misma dimensión, los mismos ángulos, y al trazar las líneas de vértice a vértice, vemos que cada vértice coincide y es exactamente igual. Pues de A a A', trazamos de B a B', de D a D', de C a C'. Simetría axial. La simetría axial es cuando una persona se mira en el espejo. Está utilizando simetría axial porque es cuando existe un punto o una línea de referencia y el reflejo de la imagen se ve tan igual como es, lo que les decía respecto de la imagen reflejada en el espejo. Entonces ya podemos dar respuesta a nuestro problema. Situación 1. Respuesta. La transformación que resulta cuando uno se mira en el espejo, es decir, la persona, está utilizando la simetría axial. Situación 2. Tejidos de la cultura Paracas. Los textiles de la cultura Paracas 700 años antes de Cristo han sido considerados los más hermosos del antiguo Perú, tanto por su belleza artística como por el simbolismo de sus imágenes. Fueron elaborados en lana de vicuña o de algodón, en tonalidades delicadas y armoniosas. Se han contado 7 colores con los que lograron 190 gradaciones. Los diseños complejos y coloridos de tipo geométrico presentan figuras antropomorfas y zoomorfas, serpientes, felinos, aves y peces, y también plantas y frutos. Por ejemplo, las figuras en este tejido presentan transformaciones geométricas, reflexión, traslación o rotación. La imagen se repite en toda la pieza. Se emplea la técnica de reflexión por deslizamiento, que consiste en la composición de una reflexión y una traslación. Pues acá tenemos nuestra imagen con referencia a los tejidos de la cultura Paracas. Simetría o reflexión son dos cosas sinónimos. Ahora, tenemos acá nuestra imagen donde representamos la simetría axial y simetría central. La simetría axial es cuando cada punto de la figura original y la imagen de cada uno de ellos bajo la reflexión se encuentra a igual distancia de una recta llamada eje de simetría. Luego, la simetría central se da cuando todos los puntos correspondientes en una simetría central se denominan puntos homólogos y permiten trazar segmentos homólogos que son iguales y que disponen de ángulos correspondientes que también miden igual, como lo podemos ver. Acá tenemos la imagen inicial y la imagen reflejada, pero en sentido contrario, lo que no sucede con la simetría axial. La simetría axial, por ejemplo, tenemos acá la figura inicial A, B, D, A, B, C, D, E y F. Al reflejarse en el espejo, esta figura se verá igual y todos sus puntos coincidirán y también se encuentran a una distancia tan igual que la imagen reflejada.
La simetría axial. Acá vamos a poder observar donde que si trazamos una flecha hacia arriba y tenemos un espejo, la imagen que se va a reflejar es también una flecha hacia arriba. Y la distancia de un punto, del punto al espejo, es la misma que se refleja al otro punto de la flecha. Luego, también en la parte inferior, la distancia de la parte inferior al espejo es la misma reflejada a la imagen reflejada, ¿no? La segunda imagen, a la flecha que se refleja y que va en el mismo sentido. Ahora, la simetría central es cuando dos puntos correspondientes son homólogos y permiten trazar segmentos homólogos que son iguales y que disponen de ángulos correspondientes y que también miden igual, pero que va en sentido contrario. Es decir, si tenemos una flecha que va hacia arriba, la imagen o la flecha reflejada irá en el sentido contrario, hacia abajo. Y todo esto ocurre bajo un punto de referencia. Como lo podemos observar, ahí tenemos. Simetría rotacional. Pues ahí tenemos una imagen donde nos muestra que hay un punto de rotación. Y este punto permite que esta imagen gire alrededor de todos estos. Esto, según lo que vaya girando, va a ir también determinando un ángulo, ¿no? Pero todo parte de un punto de rotación. Luego también tenemos ahí nuestra imagen, ¿no? Y esa es la rotación que está realizando. También tenemos otro ejemplo más, pero esta imagen es tridimensional y la cual, como podemos observar, todo gira en base a un punto, a un eje de rotación. E igual acá, ¿no? Estamos notando que todo esto gira en base al eje de rotación. E igual acá, esta imagen tridimensional, ¿no? Pues ya conocemos la traslación y se refleja acá en esta imagen de los barquitos, ¿no? La traslación es mover de un lugar a otro y todos sus puntos o sus vértices son iguales o las líneas que se van a trazar coinciden, ¿no? Luego también conocemos la rotación que se da por un punto de rotación o eje de rotación, como vemos acá en el barco, y que según lo que lo va rotando, va midiendo diferentes ángulos, ¿no? En este caso, acá está indicando que ha girado 70 grados. Acá también tenemos ya una imagen señalada donde cada punto coincide con los demás. Acá está girando el ángulo es un ángulo alfa, ¿no? Pero como nos damos cuenta, el punto A coincide con el punto A', el punto B coincide con el punto B', y el punto C coincide con el punto C'. Sin considerar el color de las figuras,
¿Cómo lograrías la figura B y C a partir de la figura A? Pues ahí tenemos nuestra imagen. Partimos de la imagen a la imagen B. Trazamos una línea recta. Pues ahí nos damos cuenta de que de la figura a la figura B, lo que ha ocurrido es una traslación. Si miran atentamente las imágenes, son tan iguales y están en la misma posición. Luego, de la figura A a la figura C, trazamos también una línea recta donde nos damos cuenta que al parecer hubiese girado un ángulo de 180 grados, como la flecha indica, es decir, hacia allá, ¿no? Pero yendo o experimentando un poco más, acá tenemos en esta figura ya representada la imagen A y C. Vemos que las figuras son iguales, ¿no? Y está en otra posición. Pero si nos vamos más allá o experimentamos un poco más, nos damos cuenta de que lo que está ocurriendo ahí es una reflexión, y eso se llama simetría axial. Entonces, por lo tanto, la imagen A está reflejada en el espejo o en el eje en la línea de simetría. Se refleja la imagen C tal como es, y si se dan cuenta, ese es el reflejo, ahí se está reflejando la imagen A. Entonces lo que decimos es que existe una simetría axial. Seguimos. Representamos las diversas figuras en términos de rotación, reflexión, simetría y ampliación. Esto corresponde al día 4. Como ya conocemos o ya hemos visto rotación, reflexión, simetría, lo que nos faltaría es conocer la ampliación. La ampliación pues no es más que ampliar una imagen o hacerlo más grande, y también como se nota acá en la imagen, ¿no? La ampliación también es conocida como homotesia. La homotesia es una transformación que sufre una figura. Esto quiere decir que se hace más grande o más pequeña. Todo esto tomando como referencias un punto que se llama centro de la homotesia, es decir, que la nueva figura obtenida es semejante a la inicial. Conservan la misma forma, los mismos ángulos y medidas proporcionales. Pues acá tenemos un ejemplo donde tenemos la imagen ABC y la imagen A', B' y C'. Entonces, nos dicen que la razón es igual a 3. Eso se expresa como K igual a 3. Entonces, también tenemos como dato
que la distancia del punto de referencia al vértice C es 12. Luego, para obtener la distancia del punto de referencia al vértice C', lo que hacemos es dividir dividir 12 entre 3 y eso es igual a 4. ¿Por qué hacemos eso? Por lo que acá en esta imagen lo que queremos es reducir la forma o el tamaño de la imagen inicial. En este caso ABC es más grande que la imagen reflejada o obtenida nuevamente con los puntos A', B', C'. Veamos un ejemplo. Nos dice que la razón es 2. Entonces ahí tenemos nuestra imagen, donde la imagen inicial es de color rojito, ¿no? De color rojito. Y tenemos los vértices o puntos A, B, C y D. Luego, lo que hacemos es trazar una recta que pase del punto de referencia por el vértice A. Luego trazamos la recta que pasa del punto de referencia por el vértice B. Luego otra recta que pasa del punto de referencia por el vértice C y por último la recta que pasa por el vértice D desde el punto de referencia. Luego tomamos las medidas o medimos del punto de referencia al vértice A y obtenemos la medida, y eso nos da como resultado 5 centímetros. Del punto de referencia medimos, luego medimos del punto de referencia al punto B y obtenemos 8 centímetros. Luego medimos del punto de referencia al punto C y obtenemos 8 centímetros también. Luego medimos del punto de referencia al punto D y eso es igual a 5 centímetros. Luego, para obtener mi punto A', lo que hago es multiplicar 5 por 2. ¿Por qué por 2? Porque nos dice que 2 es la razón. Así que nosotros multiplicamos 5 por 2. Y eso es igual a 10 centímetros. También para obtener el punto B', lo que hacemos es multiplicar 8 por 2 centímetros. 8 por 2 centímetros. 8 por 2 serían 16. Luego multiplicamos para obtener 8 por 2 también para obtener el punto C'. Por último multiplicamos 5 por 2 para obtener el punto D'. Y eso es igual a 10 centímetros. Así que, pues como ya tenemos nuestro punto A', B', C' y D', lo que hacemos es graficar, como ya se muestra acá en la figura, y pues ahí se refleja que la nueva imagen obtenida es de 2 a 1.
de 2 a 1. ¿Por qué? Porque la medida del punto de referencia es de referencia al punto A, mide 5 centímetros, y para obtener mi nueva imagen o mi nueva gráfica, desde el punto de referencia al punto A' mide 10 centímetros. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Rotación. La razón, en este ejemplo la razón es 1/3. Pues ahí tenemos nuestra figura inicial, que es un rectángulo, con los vértices A, B, C y D. Luego trazamos rectas del vértice A al punto de referencia. También trazamos una recta del vértice B al punto de referencia, luego del punto C al punto de referencia y del punto D al punto de referencia. Ahora medimos cuánto mide del punto de referencia al vértice A. Midiendo con la regla nos da igual a 12 centímetros. Entonces, para obtener el punto A', lo que hago es multiplicar 12 por 1/3. Eso es igual a 4 centímetros. Luego mido la distancia del vértice B al punto de referencia, que es 18 centímetros. Y para obtener el punto B', multiplico 18 por 1/3. Eso me da como resultado 6 centímetros. Luego mido con mi regla del punto de referencia al vértice C, y me da igual a 16 centímetros. Y para obtener el punto C', también multiplico 16 por 1/3. Y eso me da como resultado 5 centímetros, 5,3 centímetros. Ese es el punto C'. Luego mido la distancia del vértice D al punto de referencia, y eso me da como resultado 9 centímetros. Para obtener el punto D', multiplico 9 por 1/3, y eso me da como resultado 3 centímetros. Entonces ya sé que de punto de referencia a A' mide 4 centímetros. Del punto de referencia a B' mide 6 centímetros. Del punto de referencia a C' mide 5,3 centímetros. Y del punto de referencia al punto D' mide 3 centímetros. El paso siguiente es graficar nuestra nueva imagen según los puntos encontrados ya. Pues ahí tenemos nuestra nueva imagen, que es similar a la imagen inicial. Problema. En la ciudadela de Chanchán, ubicada en el norte del Perú, se observa un muro de adobe, parte del cual se muestra en la figura siguiente. Ahí tenemos nuestra figura. Luego, de acuerdo con la composición de transformaciones geométricas que se ha realizado a las figuras de los peces del muro, ¿qué transformación geométrica se aplicó a la figura 4 para obtener la figura 5? Entonces, como nos preguntan qué transformación geométrica se aplicó a la figura 4 para obtener la figura 5, entonces como vemos acá,
parte del 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Ahora lo que nos centramos es en nuestra figura 4. Lo señalamos con el marco rojo, luego señalamos la figura 5, también con marco rojo, y comparamos. De acuerdo a nuestras alternativas, dice, alternativa A, rotación horaria de 90 grados. Pero ¿qué quiere decir con rotación horaria? Veamos entonces. Acá tenemos un reloj donde las manecillas giran en sentido horario. Entonces, si el sentido horario es hacia este lado, el sentido antihorario será hacia este lado. Y ahí tenemos nuestras dos flechas, la cual me indica que esta flecha está en sentido antihorario y esta flecha en sentido horario, tal como el sentido horario, tal como nos indica la manecilla del reloj. Entonces, siguiente alternativa, rotación antihoraria de 90 grados. Rotación antihoraria. A ver, vamos a saltar. Vamos a dejarlo la alternativa B por un momento. Analicemos la alternativa C. Reflexión con eje de simetría vertical. Pues aquí no encontramos ningún tipo de eje de simetría. Por lo tanto, la alternativa C lo descartamos. Reflexión con eje de simetría horizontal, pues tampoco, no tenemos ningún eje de simetría, ni horizontal ni vertical. Tampoco podemos decir que hay un eje de reflexión que se daría en el espejo. Entonces, nuestra alternativa correcta será rotación antihoraria. ¿Por qué? Porque está yendo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, el giro que está dando es rotación antihoraria y eso es de 90 grados. Y la respuesta es la alternativa B, como lo podemos mostrar y está señalado con el marco celeste. Bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final. Espero hayan podido comprender y nos encontramos la próxima semana en un nuevo video. Gracias.